Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una... Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. El Señor es compasivo y sencillo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy bien, buenas noches, queridos amigos. Estamos iniciando así con Ñande Yarañe, nuestro primer programa televisivo, digámoslo así, ¿verdad? A través de YouTube. Bienvenidos a todos ustedes también que están en este momento por primera vez, porque son los primeros entonces con quienes estamos comenzando esta transmisión. Esperemos que dentro de poco todo esto sea una bendición también de Dios para que podamos evangelizar. Dentro de poco que podamos estar también a través de los canales de la televisión abierta, así como ya estamos con los otros programas ciertamente, pero lo que nosotros tenemos que apuntar y lo que nosotros queremos es tener ese canal 24 horas de evangelización. Ahora estamos comenzando simplemente como una prueba. He comenzado con este canto tan interesante, con este salmo, porque hoy queremos reflexionar algunas cositas interesantes sobre la palabra de Dios, pero desde los salmos. Hemos comenzado con este canto tan importante de Francisco Palazón, es el que ha hecho esta hermosa melodía que le ha puesto a este salmo que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Caminaré en presencia del Señor. Es el Salmo 19. Nosotros después oportunamente vamos a ir en estos días reflexionando sobre la palabra de Dios, pero sobre los salmos. Vamos a ir explicando también qué son estos hermosos salmos. Bueno, así entonces estamos comenzando por primera vez. Después nosotros vamos a estar esperando de ustedes el ok, ¿verdad? Nosotros queremos que cada uno después ustedes ya se vayan suscribiendo y entonces cuando nosotros comencemos a entrar con más asiduidad, cuando comencemos a tener también más tiempo para dedicarnos exclusivamente a una transmisión en vivo, porque esto va a ser así en vivo siempre. Y por lo tanto ya nos vamos a ir acostumbrando poco a poco y entonces puedan recibir ustedes ese link, pero ya automáticamente, ¿verdad?
No hace falta que yo les tenga que estar enviando cada día, sino que apenas nosotros comencemos a transmitir, ustedes también ya automáticamente estarían recibiendo el momento la señal. Pero para eso tienen que suscribirse. Ahí está entonces en ese link de Ñande Yarañe Televisión a través de YouTube. Y bueno, queridos amigos, como siempre, además de este salmo que hemos hecho ya como oración de inicio a este primer programa y a este primer momento en vivo de una pequeña televisión, pero con ese gran proyecto de ir creciendo. Entonces vamos a hacer una oración especial pidiendo la protección de Dios, del Señor, que sea una hermosa evangelización también y que podamos conversar, porque ustedes también tienen que seguir hablando. Después nosotros vamos a ir recibiendo incluso las llamadas telefónicas de ustedes, vamos a ir haciendo en vivo preguntas, lo que ustedes quieren conocer, y así podamos ir conversando como familia, la gran familia de Ñande Yarañe aquí en Paraguay, que poco a poco tiene que ir creciendo y donde todos también nos vamos a ir comprometiendo, ¿verdad? Es lo más lindo y es lo esencial y fundamental. Y otra cosita también que quería decirles, además de que ustedes nos acompañen y que podamos ir aprendiendo cosas, después también queremos que ustedes después vengan aquí con nosotros, que estén aquí a mi lado, que también podamos conversar y podamos hacer programas interesantes, ustedes mismos que puedan opinar, ustedes mismos que puedan hacerse presentes y que puedan traer cosas novedosas para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Ñande Yarañe quiere decir Dios que habla, ¿verdad? Pero ustedes saben que Dios habla a través de nosotros. Nosotros ya hemos conversado muchísimo en nuestros cursos bíblicos. Ñande Yarañe ya está por cumplir 2 años. Ahora en febrero vamos a cumplir 2 años, como Ñande Yarañe. Y por lo tanto tenemos que seguir creciendo, porque esto es todavía una semillita, esto es un comenzar tan sencillo, pero que tiene que ser algo grande, y eso va a depender de ustedes, en la medida en que nosotros nos esforcemos, en la medida en que cada uno con su oración en primer lugar. La oración es esencial y fundamental para que podamos expandir el reino de Dios. Y después, evidentemente, que también todos como equipo vamos a ir juntándonos y vamos a hacer mucha fuerza para que muchos, de acuerdo a sus posibilidades, también nos ayuden para que podamos tener un lindo estudio, ¿verdad?, de televisión, sencillo pero bueno, ¿verdad?, donde nosotros podamos también transmitir el Evangelio de Dios a través de los medios de comunicación. Bueno, ahora entonces vamos a irnos nosotros a la pausa de nuevo un ratito y después vamos a volver ya con nuestro estudio bíblico, vamos a decirlo así. Yo quiero más que un estudio bíblico donde yo solamente hable, queremos también ver cómo hacer para que ustedes vayan preguntando y para que ustedes también vayan interviniendo en esta conversación sobre los salmos. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe Televisión. Ya, envíamelo. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID. Y así seguimos entonces, estamos volviendo con Ñande Yarañe Televisión. Esta es una primera práctica que estamos haciendo. Ustedes también después tienen que decirnos a ver qué tal nos desenvolvemos en este nuevo estilo, ¿verdad?, de evangelizar, porque vamos a hacer en directo y esto es lo que después también tendrá que salir en la televisión cuando ya vamos creciendo. Uno de los canales que tienen que llegar a todos aquí en Paraguay. Tenemos que hacer verdaderamente mucha fuerza. Como ya les dije hace rato, primero tenemos que hacerlo con la oración. Vamos a rezar mucho, vamos a pedir al Señor
que así como San Pablo, ayer justamente nosotros celebramos la fiesta de San Pablo, ¿verdad? La conversión. Imagínense, un Pablo que después de convertido comienza a trabajar y todo por el reino de Dios. Cada uno de nosotros también pongamos ese espíritu y ese deseo, ¿verdad?, tan grande de trabajar por el reino de Dios, evangelizar. Bueno, nosotros aquí ya estamos recibiendo muchos saluditos y ustedes tienen ahí la posibilidad, entonces vayan escribiendo, pero algunos mandan saluditos, así no va buenas noches, etc. Pongan algo más también, ¿verdad?, si quieren, no solamente porque si no vamos a repetir todo lo que están diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Cristina Bejarano dice buenas noches padre, Alejandro Díaz Martínez, buenas noches ñande yarañe, Rosa Rúa, buenas noches padre Víctor, ¿se dan cuenta? Todos me están diciendo buenas noches, sabemos que es buenas noches en directo, pero pongan algo más, escriban otras cositas. Ana Selva Morínigo Irala, buenas noches padre, Rosa María Estigarribia, buenas noches padre, Diana Duré, me pone solamente dibujitos, muy lindo, Diana, gracias, Antonia Verón, buenas noches padre, María Duarte, Dios te bendiga. Y Pepe cambia y mí, Dios te bendiga. Lo otro, buenas noches, parece que terminó su vocabulario, che, gente. Valentina Díaz Parodi, buenas noches, Padre Víctor. Eder Núñez, buenas noches, Padre Víctor. Marian Juanes, bendiciones, ahí cambió un poquitito, Marian. Ariel Chase, bendiciones, Padre. Odilón Sánchez, buenas noches, Odilón. Lidia Ruiz Díaz, excelente, Padre Víctor Luis. Gladys Correa, que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, ahí ya va cambiando un poquitito las terminologías. Bueno, Gustavo Daniel, David Martínez, buenas noches, Padre Víctor. Mirta Ruiz, buenas noches, Padre. Nidia Benítez, buenas noches, Padre Víctor. Eugenia López Cano, ahí me pone un videíto parece. Bueno, ese no voy a poder abrir todavía. María Angélica Cane Pérez, muy buenas noches, Padre. Cristina Bejarano Mario, Dios quiera, ñande yarañe, comparta. Bueno, Gladys Correa, Señor, bendice este programa conforme a tu voluntad. Clara Ruiz Díaz, buenas noches, Padre Víctor, qué alegría verlo y escucharlo cantar a Jesús. Ana Selva Morínigo, así será Padre. Francisco Vera, mira vos, Francisco, nosotros fuimos compañeros del preescolar con Francisco, ¿verdad? Batecobio, eres japonés, siempre la fútbol. Muy bien, Francisco, entonces, felicidades, paz y bien. Aquí, no sé, 1487, dice, entonces, felicidades y éxito en su nuevo programa. Dios lo bendiga, Padre Víctor Cabañas. Marta Beatriz Ayala Molas, felicidades y muchas bendiciones. Eder Núñez, estoy suscrita a su canal. Y bueno, entonces aquí ya tenemos que ir a estas suscripciones. Ustedes suscríbanse ya, entonces ya vamos a ir abriendo todo lo que significa el canal ñande yarañe. Daniela Benítez, Isabel Batela, hermoso Padre, el Salmo, este Salmo que hemos cantado, ¿verdad? Y vamos a ir cantando y vamos a ir viendo otros salmos. Ustedes saben que hoy nos estamos lanzando por primera vez así, pero medio improvisa lento todavía. Pero claro, esto es un poco para dar, como decíamos hoy en la invitación que a todos ustedes les hacíamos, para comenzar un poco. Tenemos que comenzar y tenemos que lanzarnos. No vamos a esperar ser los perfectos number one, ¿verdad?, para comenzar un programa. Tenemos que evangelizar y tenemos que hacer todo lo que podamos a través de los medios de comunicación. Y eso yo les agradezco a ustedes porque sinceramente encontramos siempre tanto apoyo a través de todos los medios, a través de todos los canales, ciertamente que tiene su costo, pero estamos llevando, hasta yo me sorprendo muchas veces, ¿verdad?, porque cuando llega a fin de mes uno sabe que tiene que pagar las cuentas, pero el Señor provee siempre. Les puedo decir que no puedo quejarme. Yo le agradezco en este sentido también a la Fundación ñande yarañe, ¿verdad?, que está trabajando todas estas personas muy silenciosamente. Mañana justamente hagan un poco una oración especial, mañana vamos a reunirnos. Por eso es que también aquellos que están haciendo nuestro curso bíblico, mañana vamos a suspender, pero lo vamos a retomar el lunes 1 de febrero. Ya aprovecho también y lo digo aquí por nuestro canal, ¿verdad? Entonces, después los cursos bíblicos también. Vamos a ir haciendo aquí a través de esto en vivo, en directo, que podamos escucharles también a ustedes, que podamos saber todas esas inquietudes que tengan. Tenemos que formarnos, de verdad. Entonces, ñande yarañe, esa es su idea. Vamos a seguir un poco. Augusto Escabone Cárdenas, felicidades, éxitos y bendiciones, Paivito y equipo. Muy bien, Augusto. Siempre nos vemos en la misa a las 6:15. Bohío paga Augusto, Bueno,
Y bueno, esos proyectos también, Augusto, que estamos ahí hablando con Augusto Escabone, espectacular, a ver si podemos llevar adelante, porque él me decía justamente tanto esfuerzo, tantas lindas cosas, pero que tenemos que llevar adelante. Muy bien, Augusto, esto después vamos a seguir conversando. Justamente nosotros mañana con Ñande Yarañe, con la comisión directiva, vamos a tener una reunión y vamos a ir proponiendo las cosas lindas que tiene que en este año 2021 ir abriéndose. Todas las cosas hermosas que el Señor nos va inspirando. Gracias, Augusto. Emilia Brites, buenas noches, padre. Le deseo muchas bendiciones en su programa. Que tenga mucho éxito. Les saludo desde Carapeguá. Imagínate, de Carapeguá ya estamos llegando. Qué rápido, entonces a través de los medios. Rebeca Leonor Ayala González, hermoso el salmo, caminaré en el nombre del Señor, en presencia. Soli Castro, mis oraciones por usted, Padre, y sus proyectos televisivos de evangelización. Gracias, Soli Castro. Eso es lo que necesitamos verdaderamente. Muchas oraciones. Cristóbal Ascurra Cristaldo, muy buenas noches, Padre Víctor. Cris Sánchez, Dios lo bendiga y fuerza para Ñande Yarañé. Bueno, no quiero seguir, hay muchísimo todavía. Vamos a volver enseguida, pero vamos a un corte, porque si no se me van a cansar que yo estoy hablando y todavía no comenzamos ni nuestro curso. Pero vamos a ver todos los saludos hoy también de todos los que estamos aquí ligados a Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegre. Pruebe
hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Fuerza, prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todos su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Bueno, aplauso, aplauso, gente, ¿eh? Bueno, estamos así practicando un poco y estamos haciendo este deseo que tenemos todos, ¿verdad? De que a través de Ñande Yarañe, que nosotros podamos también, ¿verdad? Llegar y evangelizar cada vez más. Hay tantas personas que siempre necesitan y así tenemos que llegar, ¿verdad? A lo máximo, lo más que podamos. Vamos a ver un poco rápidamente entonces los saluditos y después ya vamos a lo esencial, por lo menos una introducción que vamos a hacer sobre los salmos. Muchos han pedido ya hace mucho también el hecho de reflexionar, conocer nuestros salmos. Se dan cuenta, comenzamos con el Salmo 19 como canto, ahora lo hicimos el Salmo 33. Estas son canciones pero profundísimas, ¿verdad?, que salen del corazón del salmista. Tenemos que saber que una de las poesías más hermosas que nosotros encontramos, no solamente a nivel religioso, sino que a nivel de la literatura, ¿verdad?, de la humanidad, son los salmos. Sobre todo yo les puedo decir, si uno lo lee y si uno entiende en hebreo, porque al traducir ustedes saben que se pierde muchísimo, ¿verdad? Se pierde muchísimo, como toda poesía, se pierde mucho, no solamente del significado, porque el significado más o menos uno y catuñambo yere, como se dice, y más o menos podemos explicar, ¿verdad? Pero lo que significa la expresión y la poesía de por sí y el sonido, ¿verdad?, que suena tanto en esa lengua hebrea en que están escritos los salmos, algunos están un poco en arameo, algunas palabritas, ¿verdad?, que suenan también como siempre, pero que llega a lo más profundo del corazón. Pero uno tiene que ir entendiéndolo. Nosotros estuvimos haciendo en estos días nuestro curso de hebreo bíblico. Hay muchas personas que estuvieron muy ligados, muy unidos. Espero que por lo menos alguito habremos, ¿verdad?, aprendido, hayamos verdaderamente entonces entendido lo que significa ese hebreo.
Pero vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo. La palabra de Dios es importante que llegue a lo más profundo y cuanto más conocemos también de las palabras claves originales, ciertamente que también nosotros entendemos mejor en su riqueza total en cuanto al significado y en cuanto al mensaje. Veamos un poco, por favor, aquí rápidamente, no quiero olvidarme de nadie. Cris Sánchez, Dios lo bendiga y fuerza para Yarañé. Eder Núñez, felicitaciones, padre. Gustavo Daniel Martínez, fuerza, padre. Víctor, desde Areguá. Qué bien, che, desde Areguá, entonces. Teresa Chaparro, felicidades, padre Víctor, y todos los integrantes de Yarañé. Fuerza, adelante. Lidia González, gracias, padre Víctor, por todo lo que nos enseña. Cecilia La Rosa, que la fuerza de Dios haga realidad este gran proyecto y ojalá, y vamos a rezar un poco, ¿verdad? Yarañé, que tiene la escribana Marisol Mendieta San Pablo, ruega por nosotros. Felicidades, padre. Nilda Ferreira, felicidades, padre Víctor, que el Señor le dé fuerza para seguir enseñando. Luz Flores, felicidades y reciban muchas bendiciones para el nuevo proyecto. Ariel Chase, ¿en cuántas secciones se dividen los salmos? Pueden ser 3, no, 5, ya le decímoslo ya, 5, porque los salmos, bueno, ya que me hiciste una pregunta aquí muy interesante, Ariel, te digo que la intención y el deseo justamente del escritor, o mejor dicho, del autor sagrado o del que ordena los salmos, en 150 salmos, ¿verdad?, que tenemos nosotros, porque existen más salmos, pero solamente 150 se han puesto con una intención clave, evidentemente, todo esto tiene razón de ser. Se divide en 5 partes como la Torá, ¿entendieron? Como la Torá, es decir, como 5 libros importantes de la Biblia. Para ellos, la ley, Torá quiere decir ley, era lo elemental y lo fundamental. Y entonces ellos vuelven a releer y a entender de la misma manera, como si fuese una Torá, pero escrita entonces en poesía. Es como también, no sé si ustedes llegaron a ver, hay unos salmos criollos que se llama, ¿verdad?, argentino, que es muy interesante, que es el estilo Martín Fierro, más o menos, ¿verdad? La Biblia puesta, ¿verdad?, así al estilo Martín Fierro. Es muy interesante. Cuestión de leer un poco y de encontrar y ver, porque más o menos podemos hacer una analogía. Los salmos lo que quieren hacer es volver a repensar, a entender en una forma poética toda la Torá. Muy bien, Ariel, entonces 5 partes, no 3. Estela manda entonces así la bendición. Ariel Chase, ¿cuántos? 150 a David. Bueno, eso ya hay que ver cuántos. Nilda Ferreira, Shalom, Abab, María Angélica, entonces mensaje de Ángela, cancelado, bendiciones abundantes. Juan Ramírez, padre de este nuevo emprendimiento. Nilia Mieres, éxito en este nuevo programa. María Angélica Cane Pérez, que este nuevo proyecto sea todo un éxito. Gracias. Graciela González Cardoso, empezamos para ahí con este gran proyecto Ñande Yarañé TV. Se ve súper lindo, muy bueno la introducción. Diana Duré, estamos también en modo de prueba nosotros para ir creciendo contigo a modo de prueba. A usted le voy a poner de prueba verdaderamente, y a cada uno de ustedes. Bueno, escribana Rosa Isabel Caroni de Salcedo, felicidades, padre Víctor, que la bendición de Dios le acompañe. Éxito en este nuevo proyecto. Aldo Galeano, excelente está el tema. Gracias, padre, por este proyecto. Padre hermosísimo. Olga Irigoitia, felicitaciones por este nuevo proyecto, padre Víctor, que Dios le dé salud, mucha sabiduría para seguir enseñando, con la enseñanza maravillosa. En Yarañé, hermanos, hagamos llegar la palabra de Dios a nuestro hermano. Oscar Villasboa, excelente padre, pedazo parientes y Villasboa, Oscar Villasboa. Hermosa alabanza, padre. Pedro Caballero, excelente. Cristina Bejarano, próxima peregrinación, ya debe ser. ¿Dónde va? Ah, con la guitarra. Ah, no sabía de la cualidad de ser la guitarra, ¿verdad? Guitarra, órgano, batería, saxofón, de todo un poco ñamopo. Bueno, Cristina, aplausos y así. Bueno, después voy a seguir, che, porque demasiado mensaje había sido están enviando. Bueno, les felicito y les agradezco que todos entonces estemos así tan prendidos, ¿verdad?, a lo grande que el Señor nos quiere regalar. Bueno, vamos ahora a mirar un poco y por lo menos vamos a hacer una pequeña introducción, porque ustedes saben que nuestro horario, decíamos que queríamos hacer por lo menos una horita así en vivo, y vamos a esa una horita.
Voy a comenzar un poquitito porque después tenemos que ir de nuevo a la pausa, ¿verdad? Porque si no, pende carne, bátanse. Según la televisión me dicen que es así, ¿verdad? Según los que manejan estas cosas de la comunicación. Y es importante que nosotros le hagamos caso a los que están en este camino y a los que entienden estas cosas para que también nosotros podamos, ¿verdad?, después seguir adelante. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer una breve introducción así muy sencilla, lo que significa el Salmo de por sí. Este es un libro bíblico de una colección de 150 poemas o poesías o reflexiones. Después vamos a ir viendo también la agrupación, cómo se van agrupando estos salmos, porque son también salmos temáticos. O sea, el autor sagrado, estos libros, no es que se encuentran así de una manera desordenada, no, está muy bien pensada. Y en este sentido, les invito ya, miren un poco, abran su Biblia, ¿verdad?, si tienen ahí con ustedes, y vamos a mirar un poco el Salmo 1. Vamos a hacer con esta, la introducción con este salmo, vamos a hacer una brevísima introducción para que ustedes entiendan y metan ya dentro de su cabecita para que puedan entender bien lo que significa este Salmo 1. Aquí el título, por lo menos de mi Biblia, dice los dos caminos, los dos caminos. Yo quisiera entonces indicarles aquí cuando dice los dos caminos, justamente nos va a presentar cómo es el hombre que se encuentra ante los caminos del Señor. Entonces aquí nos está llamando a una opción de vida verdaderamente. Entonces dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Bueno, aquí entonces está una primera presentación. Yo les tengo que decir que este Salmo número 1 es un salmo hecho a propósito como introducción de todo el Salterio. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Es decir, este Salmo número 1 es posiblemente uno de los últimos salmos que se escribe, pero pensando, elaborando, después de ir organizando y ordenando los salmos que ya existían. Es decir, que todos los otros salmos posiblemente ya existían, entonces el autor sagrado lo que está haciendo es ordenando, de acuerdo a una temática también. No piensen entonces que los salmos están en forma desordenada y salpicada, sino que le da una secuencia y después vamos a encontrar y le vamos a encontrar esa secuencia hasta llegar a los últimos, que justamente el 150 es el canto final. Miren cómo termina, es un canto de alabanza total, ¿verdad?, al Señor, justamente porque con eso te está diciendo que aquí terminamos, pero ¿cómo vamos a terminar, verdad? Y vamos a terminar alabando y agradeciendo al Señor por todas sus obras, por toda su creación. Miren el 150, sinfonía de alabanza a Dios, te dice justamente, ¿verdad? Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Bueno, no voy a leer todo porque estoy haciendo simplemente una introducción y quiero que ustedes más o menos se ubiquen y entiendan esta primera idea, que los salmos se van ordenando, existen los salmos de primera mano, se escribieron por razones ciertamente históricas. No todos los salmos se escribieron al mismo tiempo, sino que cada uno de los salmos está respondiendo a un contexto histórico, está respondiendo a una situación que está viviendo el pueblo o el salmista, la situación que se está viviendo en el pueblo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tener en consideración. Pero lo que yo les decía, este Salmo número 1, que te pone dos caminos, te dice, tiene incluso una breve reminiscencia, digamos, o sea, está comenzando a recordar lo que nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Ustedes seguramente que ya lo recuerdan porque en varias oportunidades nosotros hablamos de ese capítulo 30, 15. Justamente te habla de los dos caminos, ¿verdad? Cuando el Señor le dice ahí al pueblo, o le dice al pueblo de Israel, o nos dice a nosotros, te pongo, dice, ante dos caminos. Te pongo ante el bien y te pongo ante el mal. Ahora tú, dice, si decides por el bien, y bueno, tendrás larga vida, prosperidad, recibirás tantas cosas positivas, etcétera, etcétera.
pero tú también te encuentras ante el mal. Ahora depende de ti, depende de vos entonces. ¿Qué es lo que vas a decidir? O vas a tomar el camino del bien o vas a tomar el camino del mal. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos dentro de un pensamiento y de una elaboración que está haciendo el autor, que se llama, ¿verdad?, el autor deuteronomista. Esta es la fuerza de la teología, de la escuela deuteronomista, así le llamamos, ¿verdad?, los biblistas, dentro de un estudio profundo, dentro del desarrollo de los salmos. Y bueno, del Deuteronomio. Y aquí nosotros encontramos justamente en este salmo número 1 como introducción. Entonces, ¿qué es lo que te está haciendo? ¿Cuál es la reminiscencia? ¿Qué es lo que está recordando? Y te está recordando lo que te había dicho el autor sagrado del Deuteronomio, que es el que ha dejado una influencia profundísima en toda la elaboración de la macroestructura de la Biblia. ¿Entendieron? Y esto es esencial y fundamental. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el que ordena los salmos? Y está recordando profundamente y muy de buena gana también está recordando ese capítulo 30, versículo 15 del Deuteronomio. Y entonces ahora lo trae y lo pone en primer lugar. Y te vuelve a recordar y te dice, ¿saben qué? Aquí hay dos posibilidades. Está feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, es decir, este es el que está eligiendo el camino del bien. Y después miren, viene la segunda parte. Yo todavía no leí la segunda parte, ni leí todavía las consecuencias de aquel que está en el camino del bien. Desde el versículo 3 nosotros vemos esta comparación maravillosa de aquella persona que sigue el camino del bien. Es decir, si nosotros nos empeñamos, si nosotros queremos hacer el bien, miren cómo nos va a resultar. Es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Bueno, hasta ahí entonces te presenta el hombre que hace el bien, el hombre que no sigue el consejo de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en la reunión de los impíos, ¿verdad?, sino que verdaderamente está siguiendo y está haciendo lo mejor y lo elemental, ¿verdad? O sea, sigue la Torá, sigue entonces esa propuesta de Dios. Y después viene la segunda parte. Dice desde el versículo 4, miren ustedes, no sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Esto sirve como introducción para qué, queridos amigos. Sirve como introducción para todo el Salterio. Tenés dos posibilidades, te está diciendo. Seguir el camino del bien o seguir vos libremente el camino de los malvados. Es decir, olvidarte de Dios, no empeñarte, no hacer un esfuerzo absoluto, ¿verdad?, por seguir el camino del Señor. Entonces por eso te está diciendo y te está describiendo también cuáles son las consecuencias. Desde el versículo 3 te dice las consecuencias para el que sigue el camino del Señor. Será como ese árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo, cuyas hojas nunca se marchitan. Pero no sucede así con los malvados. Y después va terminando diciendo, el camino de los malvados termina mal. El camino de los malvados termina mal. Bueno, entonces es una oferta para nosotros que ahora estamos por comenzar un estudio, ¿verdad? Así un poquitito más libre, ¿verdad? No quisiera aquí entrar tanto como si fuese una clase verdaderamente, sino que quisiera que sea a través también de los mensajes y de las preguntas y respondiendo a esas inquietudes que cada uno de nosotros tenemos. Incluso después vamos a ver ahí ya Arnaldo es el que nos está, y le agradezco muchísimo porque es el que nos está organizando toda nuestra futura televisión, ya dentro de poco seguramente, con la ayuda, con la fuerza de todos ustedes. Yo les pido que recen porque vamos a necesitar
para comenzar ya un canal así, 24 horas evangelizando con diferentes programas. No es que yo voy a estar sentado 24 horas hablando, ¿verdad? Sino que tenemos que ir después diversificando e ir pensando. Así es que yo les invito también a todos ustedes, ayúdenme, no solamente porque seguramente ustedes me podrán dar, ojalá que alguno de ustedes nos pueda ayudar, ¿verdad? Pero por lo menos ayúdenme para que otras personas que conocen ustedes comiencen a enviar todo esto, comiencen a, ¿cómo se dice?, a compartir, por favor, comiencen a compartir, a que se vayan suscribiendo otras personas, aquellas personas pudientes, aquellas personas que quieren verdaderamente que se haga el bien, que se pueda evangelizar, que el reino de Dios llegue con fuerza en medio de nuestra sociedad, dentro de nuestro Paraguay, dentro de nuestras familias. Pero hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente con muchas posibilidades, que a muchos es como mitad y recreo, decimos nosotros, un $100.000, ¿verdad? Es nada para ellos, ¿verdad? Para muchos, yo sé eso, pero necesitamos entonces que el Señor sobre todo toque el corazón de esas personas y sobre todo toque el bolsillo de esas personas, por lo menos para comenzar. Eso necesitamos para comenzar. Después vamos a necesitar un $4.000 mensualmente y vamos adelante. Pero de eso ya no tenemos miedo, porque eso lo podemos hacer todos juntos nosotros, cada uno con un aporte así más pequeño. Pero para comenzar lo que necesitamos, ¿entienden? Para comenzar. Y una vez que nosotros tengamos ese, no estén seguros. Una vez que tengamos nosotros, mañana comenzamos. Si nosotros tenemos ya ese recurso económico y ese recurso, ¿verdad?, para tener nuestros aparatos, tener nuestro pequeño estudio, mañana comenzamos y tenemos eso, ¿entienden? Por eso que hay que rezar. Yo les pido eso y mucha fuerza y vamos a acompañarnos y vamos a ayudarnos. Entonces, apenas tengamos eso, les prometo, 24 horas, Ñande Yarañe, para todos. Ahora estamos comenzando a través de estos medios. Bueno, vamos un poco a la pausa y después volvemos y vamos a ir redondeando porque nuestro tiempo va pasando muy rápido, como ustedes se dan cuenta. Volvemos enseguida. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con
caminar. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, luchas por un mundo nuevo, luchas por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Fuerza. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y bueno, ponemos también en manos de nuestra Madre, ¿verdad? De la Virgencita, que somos tan marianos nosotros como pueblo paraguayo. Qué lindo que es nuestra Madre, nuestra Virgencita de Cacupé. También la gran devoción que nosotros tenemos a la Virgen María Auxiliadora. Después al final, ya cuando nos estamos despidiendo, ya dentro de poco, por el día de hoy, nosotros estamos compartiendo así simplemente, como estábamos diciendo. Esto no es todavía ningún curso bíblico que estamos haciendo, más adelante vamos a hacerlo. Estamos probando, entonces nos estamos lanzando, Ñande Yara Ñe Televisión, estamos haciendo la prueba. Después queremos que también ustedes nos vayan diciendo qué es lo que se necesita, qué es lo que queremos, qué es lo que la gente quiere, para que también nosotros podamos responder a la necesidad. Porque por ahí pues, yo puedo pensar y puedo decir, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, llega tu europea. Pero sin embargo, la gente ni fu ni fa, como se dice, ¿verdad? Sino que tenemos que entender qué le interesa a la gente, qué es lo que la gente verdaderamente quisiera reflexionar, entender, crecer desde la palabra de Dios y sobre todo también en todo un camino de fe. Y eso es lo que nosotros le llamamos la grilla, ¿verdad? O sea, los horarios, qué es lo que tenemos que ir transmitiendo, qué es lo que tenemos que ir reflexionando y qué es lo que tenemos que ir pasando para que ustedes también compartan con nosotros su propia fe, nosotros podamos compartir con ustedes y llegamos a lo más profundo del corazón. Vamos a hacer entonces así como una síntesis, ¿verdad? Porque ya casi estamos llegando a una horita de transmisión, una horita de prueba. Esta es la primera prueba. Ustedes son los primeros con quienes estamos transmitiendo y con quienes estamos compartiendo. Seguimos mirando un poco porque muchos de ustedes seguían enviando mensajes. Hilda, notario, felicitaciones, padre, qué bueno, fuerza. Margarita Martínez, Rosa Rúa, padre, estoy mirando desde Encarnación, bueno, gracias Rosa. Gladys Alcaraz, gracias padre, que Dios le bendiga. Margarita Fleitas, mucha fuerza. Víctor de Santa Elena, Bashiola Ambaré, Margarita, bueno, muchos saludos, les extraño, les quiero mucho. Carlos Andrada, felicitaciones padre Cabañas por la excelente enseñanza. Berta Barrios, excelente padre. Lisa Centurión, fuerza padre Cabañas, que la bendición de Dios le acompañe en este nuevo proyecto. Francisco Vera, entusiasma este proyecto para ahí. Bueno, se ayuda que Francisco, fuerza, con la imprenta y va a hacer publicidad, ¿verdad? Bueno, Francisco, Lisa Centurión, fuerza, padre Víctor Cabañas, con la bendición de Dios, que la acompañe en este nuevo proyecto. Ana Amelia, hermana Amelia, abogado, maravillosa exposición, siga así, padre, Dios le bendiga. Nidia Benítez, excelente padre, hace camino, muchos le seguirán. Nidia, como dice la gente, ¿verdad? Una concepcionera, dentista, bueno, gracias Nidia.
Rosa Rúa, aplauso, aplauso y fuerza. Gracias. Alicia Aveiro, bendiciones, Padre. Alicia, como en agosto 2018 que empecé a escucharle. ¿En serio, Alicia? Entonces vos comenzaste a escucharme en 2018. Y sí, Irma Vera, gracias, Padre Víctor, felicitaciones. Entonces aquí tenemos, también escribe el presidente de la República, Marito. Entonces muchas felicidades, Padre. Ah, no, pedazo ya puma. Bueno, pero decimos, a todos tenemos que escuchar, ¿verdad? Invítenle, ustedes que son sus amigos, entonces envíenle ahí algo para que podamos también estar en unión. Y a ver si él nos ayuda por ahí, ¿verdad? Algo nos tiene que ayudar. O alguien de los Poguazú, ¿verdad? Como decimos. Bueno, y vamos concluyendo también para decir lo que nosotros fuimos aprendiendo o fuimos diciendo, ¿verdad? De los Salmos hicimos una introducción muy breve, muy rápida, pero quisiera darles algunas informaciones más, por ejemplo, de algunos datos generales. Se escribieron a lo largo de varias épocas de la historia de Israel. Entonces, por eso decimos, son 150 salmos, pero que son de diversas épocas. Entonces, no pensemos que un solo autor, absolutamente no. También tenemos que saber incluso que muchos de los salmos después se han retocado también, se han retocado. No pensemos que es todo así súper original, ¿verdad? Sino que siempre esa comunidad, porque recuerden que la eclesia en el griego significa, o el cajal, quiere decir justamente la reunión de personas que piensa, que reflexiona, pero va reflexionando desde Dios. Y después poco a poco, en cuanto va reflexionando, también hay ciertas cosas que agregan o ciertas cosas, ¿verdad?, que quitar es más difícil. Normalmente del texto sagrado poco se quita algo, en todo caso se agrega, eso es mucho más fácil, ¿verdad? Esto es interesante dentro de los estudios, sobre todo del aspecto, ¿verdad?, de la crítica textual se llama. El estudio de la crítica textual es un estudio arduo, sobre todo para los biblistas. Hay algunos que se dedican exclusivamente a eso, ¿verdad?, al estudio de la crítica textual. Que ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque después la exégesis sobre qué se hace, y se hace sobre una hermosa y buena crítica textual. Porque si a mí me traen un texto falso y si yo comienzo a hacer una exégesis sobre un texto falso, entonces después, cuando me doy cuenta que era un texto falso, todo mi esfuerzo de estar elaborando eso, de estar mirando eso, de estar sacando conclusiones sobre ese texto que era falso, entonces se dan cuenta, llego a una conclusión equivocada. Por eso que es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos también entender que el estudio bíblico es un estudio serio y es un estudio bastante complicadito, pero no tenemos que desanimarnos, tenemos que ayudarnos todos juntos. Y para eso, Ñande Yarañe, por eso es Ñande Yarañe, Dios que nos habla, pero Dios que nosotros queremos comunicar entonces también a través de Ñande Yarañe Televisión, que ya dentro de poco estaremos sumando horas y así podamos ir entrando. Y después cuando ya tenemos ahí a través de la televisión, ustedes van a prender nomás ya su televisión, número tanto, entonces Ñande Yarañe como EWTN, entonces ahí entramos Ñande Yarañe desde Paraguay, que podamos hacer nuestros estudios bíblicos y sobre todo para que podamos como iglesia católica, ¿verdad?, tener un poco un espacio lindo de expresión, un espacio donde nosotros podamos decir aquellos valores, aquellas cosas lindas que hemos aprendido y sobre todo aquellos elementos sustanciales, fundamentales para formar el reino de Dios, una linda sociedad. Y bueno, entonces nos despedimos ya del día de hoy. Vamos a hacer el canto final y le vamos a dedicar de nuevo a nuestra madrecita, a la Virgencita. Vamos a cantarles entonces a la Virgen Auxiliadora. Le vamos a pedir a la Virgen Auxiliadora que nos acompañe, que ella que nos ha auxiliado. Ustedes saben que cuando comenzamos un 7 de julio del 18 comenzamos nosotros Ñande Yarañe, ¿verdad?, desde la parroquia María Auxiliadora. Y justamente le dedicamos a María Auxiliadora
porque a través de una intercesión tan linda, y ustedes saben que también la Chiquitunga tiene mucho que ver con esto, la Chiquitunga. Un día les voy a comentar todos estos milagros que están haciendo nuestros santos paraguayos, ¿verdad? Sobre todo la Chiquitunga, la Beata, y también María Auxiliadora, que evidentemente es nuestra madre, que nos protege y que siempre nos ayuda para estos grandes proyectos. Es la que nos auxilia. Ustedes saben que Don Bosco, cuando la invocó a María Auxiliadora, era para luchar contra las fuerzas del mal, y en aquel momento era porque estaba, ¿cómo se dice? Arreciando, se dice, ¿verdad? O sea, con toda fuerza la cuestión del protestantismo en ese tiempo, ¿verdad? Incluso él tiene un sueño enorme, dice que la iglesia como una barca y muchas pequeñas barcas que bombardeaban, ¿verdad?, contra esa barca enorme. Pero hay dos columnas importantes, la Eucaristía y María Auxiliadora, la Virgen. Entonces son, y después, como él llamaba, las tres devociones blancas, la Eucaristía, María Auxiliadora y el Papa. Los tres elementos, no nos olvidemos en nuestra fe católica, fortalecernos en esa lucha por traer la verdad y por vivir sobre todo esa verdad. Entonces, le cantamos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampara mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Y buenas noches entonces a todos. Así agradecemos al Señor por este hermoso tiempo que hemos compartido. Y así comenzamos entonces con Ñande Yarañe Televisión. Hasta la próxima, les volveremos a invitar a encontrarnos en este mismo canal. Inscríbanse.